Muy bien, vamos a ir con un tema que habíamos adelantado. Ya en la Cámara de Diputados se ha aprobado previamente esta ley que permitiría la devolución de un porcentaje del RCIVA. Correcto. Vamos a ir con los detalles. Tenemos un invitado, Carito. Así es, nos acompaña en esta mañana el diputado Omar Yucra. ¿Cómo está? Buenos días, diputado. Qué placer tenerlo con nosotros. Queremos dejar este tema totalmente claro, que la población puede entenderlo en un 100%, diputado. Carolina, Daniel, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los que nos ven a través de ATV. Diputado, bienvenido. Bueno, estábamos conversando para poder socializar un poquito cuál es el mecanismo que pretende esta ley para la devolución del RCIVA, qué porcentaje, quiénes pueden acceder y cuál es el objetivo. Perfecto. En efecto, el día de ayer hemos tratado dos proyectos de ley importantes, el reintegro del impuesto al valor agregado o la devolución del IVA, y por otro lado el impuesto a las grandes fortunas. Hemos debatido en la Asamblea, en la Cámara de Diputados, hasta hace un par de horas atrás, y creemos que es una buena noticia para el país. En el caso del reintegro del IVA, consiste en una devolución para todos aquellos trabajadores asalariados o no asalariados que ganen por debajo de los 9,000 bolivianos, y se puede hacer una devolución de hasta el 5%. Esto va a permitir que aquellas personas que exijan factura al comprar puedan tener un pequeño remanente que puedan destinar a otro tipo de productos. Esto genera un efecto multiplicador en la economía, genera mayores ingresos y a la vez también se redistribuye esto en gobernaciones, municipios, universidades. Entonces, creemos que es una buena noticia para el país y bueno, hacia adelante hay que ver el decreto supremo reglamentario para el tema de la operativa también. Diputado, lo hagamos por favor más práctico. Le voy a pedir por favor que manejemos ejemplos, así lo podemos entender mejor. Digamos, yo voy a ir a comprar productos por un valor de 100 bolivianos, voy a pedir mi factura. Con esa factura, ¿dónde tengo que ir? Me van a devolver el 5%, pero ¿quiénes lo van a hacer? ¿Lo van a hacer todos los meses? ¿Lo van a hacer solamente por una vez en la vida? ¿Devuelve el gobierno? ¿Quién devuelve? ¿La tienda? Así es, Carolina, es importante este tema, porque cuando uno va al lugar donde va a comprar, digamos que una camisa, o en el ejemplo tuyo que dices, bueno, comprar algo que cueste alrededor de 100 bolivianos, sobre eso se aplica el impuesto al valor agregado, un 13%. Ese momento que exige la factura, aquella persona que va a recibir la devolución, simplemente lo que tiene que hacer es llenar su formulario, su declaración jurada, donde se va a anotar o registrar los datos de la factura, como hacemos en el régimen complementario del IVA, que al finalizar el mes tenemos que estar llenando las facturitas y, bueno, presentar al fisco. En este caso se presenta al Servicio de Impuestos Nacionales, y el Servicio de Impuestos Nacionales lo que va a hacer, una vez que tenga los datos, hacer un abono directo en efectivo a la cuenta del beneficiario. Y esto, reitero, es para todas aquellas personas que tienen un ingreso menor a los 9,000 bolivianos, estén como asalariados o estén de forma independiente. Diputado, perdón si me permites, sí. Dani, ¿va a haber un monto mínimo mensual para que sea devuelto? No, Carolina, no está establecido en el proyecto de ley. Lo que sí está establecido es de que esta devolución se hace para todos los beneficiarios y que puedan hacerlo de forma mensual. Y como decía hace un momento, se haga la devolución de manera efectiva, es decir, en cash, en dinero. Dos consultas, por favor. Usted decía que hasta el 5%, quiere decir que se va a prorratear la devolución del RCIVA en primera instancia. Y otra consulta, por favor, ¿hay diferencia entre factura física y electrónica para esta devolución? Mira, son dos importantes preguntas en cuanto al tema del porcentaje. Se está viendo y justamente eso es lo que se va a establecer en la reglamentación. Por ejemplo, si yo voy a comprar a un supermercado y utilizo una tarjeta de débito o de crédito, pues el porcentaje que voy a ser beneficiario va a ser de hasta un 3%. Aquellas personas que tienen hagan de manera continua las compras, etcétera, se van a poder beneficiar hasta el 5%. En fin, esto es lo que se va a establecer también en el Decreto Supremo Reglamentario. Por otro lado, en cuanto al tema de la devolución para todas aquellas personas
que se registren. Esto es muy importante. Se tiene que hacer el registro en el Servicio de Impuestos Nacionales. Ayer en el plenario se discutía y se pensaba más bien que uno tendría que ir a abrir su NIT para que le puedan hacer la devolución. No. Estamos hablando solamente de aquellas personas que van a ir a comprar, es decir, que van a ir a reclamar la facturita. Eso es lo que queremos, porque con esto vamos a poder formalizar también la economía y vamos a generar ese movimiento que decía hace un momento. Diputado, ¿y cómo nos registramos? ¿Dónde nos registramos? ¿Dónde nos anotamos para formar parte de este beneficio, las personas que ganan de 9.000 bolivianos para abajo? Como decía, el registro se tiene que hacer ante impuestos nacionales. ¿Ya? No significa, reitero, no significa que tengan que ir a abrir un número de identificación tributaria, es decir, no significa que tengan que abrir un NIT. Simplemente es que presenten sus datos, su nombre, apellido, su número de cuenta, y a partir de esto, cuando se llene el formulario con las facturitas, pues el Servicio de Impuestos Nacionales le va a hacer la devolución directamente como abono en cuenta. Diputado, ¿este procedimiento podría hacerse de manera digital para evitar las filas? Porque me imagino que muchas personas ya estarán pendientes para acercarse, ¿no es cierto?, a estas instalaciones. Precisamente uno de los artículos de la ley establece que queremos acelerar el proceso de la factura electrónica en todo el país. En este momento, cerca del 85% de los negocios ya maneja la factura electrónica, es decir, esas facturitas que se imprimen y en lugar de estar haciendo de manera manual, donde incluso a veces existen equivocaciones, ya hasta existe un mercado negro del tema de las facturas. Lamentablemente, quiero decir, Carolina, que en estos 11 meses se ha paralizado la implementación de la factura electrónica. Realmente es un desacierto que ha tenido el gobierno de la señora Áñez, pero nosotros estamos encaminados y el día de ayer también ha sido parte del debate para que el Servicio de Impuestos Nacionales acelere este proceso y todos los negocios puedan contar con factura electrónica. A partir de eso, obviamente los procesos y en este caso el registro va a ser mucho más sencillo. Bueno, al ser una medida nueva nos genera muchísimas preguntas y esperemos poder cubrir todas ellas porque la gente nos está escribiendo para ello. Dos consultas. La primera se habla de largas filas para registrarse. ¿Largas filas también para los cobros? Uno. Dos, en el área periurbana o en el área rural hay personas que no manejan o no tienen una cuenta en un banco. ¿Se va a socializar esta medida? ¿Cómo se va a llegar a estos lugares donde evidentemente se compra, se puede pedir factura, pero no estás totalmente sincronizado con la banca móvil? Precisamente, Daniel, es lo que explicaba hace un momento, es que estos aspectos operativos se van a plasmar en el Decreto Supremo Reglamentario. Lo que sí es importante es que el proyecto de ley establece las bases para hacer esa devolución y a partir del próximo año ya empezar con toda esta operativa. Diputado, si este dinero se va a devolver, ¿no es cierto?, a la población, estamos hablando del 5% del RC-IVA, ¿de qué manera se va a beneficiar el Tesoro General del Estado? Mira, en realidad eso también hemos explicado. Cuando tú haces la devolución de una parte del impuesto, las personas tienen un poco más de recursos. Con ese remanente pueden comprar más productos y eso genera movimiento en la economía. Por otro lado, al generar ese movimiento, el Tesoro General de la Nación va a recaudar más ingresos. Pero no es que se lo quede al Tesoro, de acuerdo a la normativa, estos recursos se coparticipan en las gobernaciones, en las alcaldías y en las universidades que en este momento requieren recursos. Entonces, es una medida, por eso mencionaba, es una medida muy buena para la población, es una buena noticia para la población. Bueno, hemos visto que el TGN, de una manera o por un efecto colateral, tendría más recaudación porque la gente exigiría más facturas y pagaría por las mismas. Sin embargo, hemos visto el TGN, hemos visto la gente que gana menos de 9.000 que puede acceder a ese 5%. ¿Qué pasa con las personas que emiten la factura? ¿De alguna forma se verían perjudicadas? ¿Quién estaría pagando realmente o devolviendo ese 5%? Es el Tesoro General de la Nación, Daniel. En el caso de las que emiten facturas, es decir, los negocios, lo que estamos haciendo con otro tipo de medidas es inyectar recursos para fomentar la producción, para fomentar también, por otro lado, el dinamismo de la economía. Entonces, lo que estamos hablando en este momento es de aquellas personas que van a ir a comprar, que van a ir a exigir su facturita. De esas personas son las que estamos hablando. Y nuevamente reitero, no es que los recursos se queden en el Tesoro. Los recursos se coparticipan en las gobernaciones, en los municipios y en las universidades.
Diputado, esto obliga claramente a que todos los comercios, ¿no es cierto?, tengan que tributar. ¿Va a haber un control más estricto con este tema? Hay un efecto de la formalización, que eso es lo que queremos, Carolina. No estamos hablando de mayor carga impositiva a las personas, para nada. Lo que sí estamos estableciendo es de que con esta ley vamos a fomentar y vamos sobre todo a beneficiar a aquellas personas que ganan menos. Ese es el objetivo de esta medida. Bueno, y una consulta más sobre ese tema. ¿Se pretende tocar o fomentar de alguna forma la migración del régimen simplificado a la formalidad? ¿Se va a tocar este sector de la población? Porque conocemos que hay grandes movimientos económicos disfrazados en su momento en el régimen simplificado. Nuevamente, Daniel, para que nos comprenda la población, estamos hablando de las personas que van a ir a comprar, no de los negocios que están emitiendo las facturas. Esto es importante aclarar. Lo que sí se va a hacer es de que las personas, al exigir las facturas, pues bueno, más negocios van a querer vender y por tanto van a querer estar formalizadas. Eso es un efecto positivo en la economía, eso es un efecto positivo también para la recaudación y la redistribución, que es lo que estamos enfocados. Diputado, ¿cuándo se estaría promulgando este proyecto de ley? ¿Cuándo entraría en vigencia? Mira, se ha pasado, como decía, anoche se ha tratado estos proyectos de ley, se ha pasado ahora a la Cámara de Senadores, entiendo que en los próximos días también van a tratar. Una vez que se tenga eso, pues se va a proceder a la promulgación y la reglamentación correspondiente. Perfecto. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos poder estar en contacto más adelante con usted para poder socializar ya la normativa oficial de este proyecto de ley que ha sido aprobado en diputados. Seguramente hay otras instancias para que se pueda socializar de manera masiva y tengamos nosotros los medios de comunicación, las herramientas para poder informar a la gente y se pueda beneficiar de este mecanismo que se está proponiendo por parte del Estado. Muchísimas gracias, diputado. Hasta cualquier oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, Daniel, y nuevamente un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Un placer, buen día, diputado. Tenemos más desde Estudios, Sandra, estamos contigo.